Bueno, en la clase pasada habíamos comentado esta idea de medir el ritmo de expansión en el pasado, midiendo durante suficiente cantidad de años el cambio de los corrimientos del rojo de determinadas galaxias, este, o de galaxias de núcleo activo, o de, bueno, y o de cuasares, que son los objetos a los cuales más lejos podemos ver, ¿no? Por su brillo. Yo les había comentado eh, las referencias, digamos, más importantes, que eran estas: la idea original de Sandage de 1962, luego de Abraham Loeb, un Astrophysical Journal del 98, y otro paper también, Corasanti, Hutter y Melchiorri del 2007. Digamos, la idea original es de Sandage y en alguna medida también de Loeb, ¿ok? Por eso el método se llama el método de Sandage-Loeb, ¿no? Y yo aquí quería comentarles como complemento a lo que les dije en la clase pasada, em, que la estimación que hace Loeb, y los argumentos son bastante sólidos, es que el efecto, en el caso de objetos que estén muy lejanos, estamos hablando de z igual a 3, 4, 5, por ahí, es que la velocidad de alejamiento efectiva, cuando les digo velocidad de alejamiento efectiva, es a cuánto equivale ese corrimiento del rojo, ¿no? O sea, eh, ya vimos la otra clase que en realidad el corrimiento del rojo gravitacional no es un producto de la velocidad instantánea que tenía el objeto cuando lo emitió, sino un producto de cómo cambió el factor de escala a lo largo de toda la historia en que viajó ese rayo de luz. Pero bueno, hay una velocidad asociada, ¿no?, a ese corrimiento del rojo, como si fuera puramente cinemática debido al efecto Doppler clásico, ¿no? Digamos, en este paper, en el de Loeb, hay una estimación de cuánto uno espera que cambie esa velocidad de alejamiento a lo largo de 10 años, por ejemplo, ¿no? Y es de unos pocos metros por segundo por siglo. O sea, que un objeto que se está alejando o digamos, o que el efecto Doppler corresponde o es equivalente a una velocidad de alejamiento de, de cientos o de miles o de decenas de miles de kilómetros por segundo, la variación que se espera es de unos pocos metros por segundo. O sea que realmente es una variación mucho menor o del orden de incluso de un milésimo de lo que es el efecto del corrimiento del rojo, ¿no? Entonces, por eso no es trivial detectarlo, y sigue siendo algo que está en proyecto. O sea, han pasado ya 60 años del paper de Sandage y 20 del de Loeb, y todavía sigue siendo algo que la gente tiene esperanzas de poder hacerlo, ¿no? Una cosa que también el otro día no les comenté y quería comentarles hoy es que en ese mismo paper Loeb comenta, digamos, que este efecto en realidad está muy como eh, em, tapado eh, por el hecho de que puede haber variaciones en las velocidades peculiares. O sea, eh, a lo largo de décadas podría ocurrir que las velocidades peculiares eh, variasen. Lo que pasa es que él demuestra con unas cuentas no muy complicadas que esas variaciones son despreciables frente a este efecto, ¿no? Al efecto que vimos en la clase anterior, al que está en estas ecuaciones. Pero lo que sí es no despreciable son las aceleraciones peculiares, no las velocidades, o no los cambios de variación de la variación de velocidades peculiares, sino las aceleraciones peculiares podrían afectar o oscurecer este efecto. Pero también él demuestra que estas aceleraciones, el efecto es despreciable en donde está la mayor parte de la materia visible, que es más bien en las afueras de las galaxias, ¿eh? Este,
y no, digamos, en los núcleos de las galaxias, que es donde sí hay aceleraciones peculiares significativas, pero que bueno, en los núcleos de las galaxias no, por más que son las zonas, digamos, por ahí más luminosas, sobre todo las galaxias de núcleo activo, pero no albergan la mayor parte de la materia a la cual uno tiene acceso a estas distancias. Así que eso es lo que... y por otro lado también comentarlo que el efecto que vimos, este efecto es isótropo, o sea, es lo mismo para cualquier dirección en la cual uno detecte objetos a un determinado redshift. Este efecto es isótropo, mientras que evidentemente las velocidades y aceleraciones peculiares van a tener fluctuaciones, depende en qué dirección mire. Voy a ver objetos que se muevan más o menos rápido o que tengan aceleraciones más o menos grandes. O sea que si uno promedia, si uno, digamos, puede medir objetos en muchas direcciones y promedia, lo que va a obtener es solamente este efecto, el efecto cosmológico, no el efecto de aceleraciones peculiares que pueden ser, que uno espera que se promedien a cero, ¿no? Así, bueno, eso es lo que quería comentar como complemento a lo que les dije en la clase pasada. Así, bueno, entonces esta fue la última transparencia que vimos, que es, vamos a empezar a ver los indicadores de distancia primarios y secundarios. Inicialmente, bueno, los más importantes y seguros, que son los primarios. Esta transparencia ya la comenté en la clase pasada. Así que vamos a meternos entonces en tema con los indicadores de distancia primarios. Bueno, el más conocido, antiguo, directo, es el paralaje, el famoso paralaje trigonométrico. ¿eh? Y entra dentro del conjunto de los métodos llamados cinemáticos. Vamos a ver por qué se llaman cinemáticos. Bueno, son, digamos, son dos métodos para medir en forma directa las distancias a objetos. Son métodos que sirven solamente para nuestra galaxia. Vamos a ver por qué. Y bueno, es el primer escalón en el Cosmic Distance Ladder, ¿no? La escalera cósmica de distancias que sirve para medir distancias. ¿Cuál es el principio? Bueno, el hecho de que como la Tierra gira alrededor del Sol, entonces va a producir movimiento angular aparente de todas las estrellas que va a tener la forma de una elipse. Ahora vamos a ver la justificación aquí con un diagramita. El radio angular máximo, que lo podemos llamar con la letra pi, no es que no lo conjuntan con el pi radian. El radio angular tiene que ver con eso, con esa elipse aparente que describe la estrella al cabo de un año. Es una elipse en la esfera celeste, ¿no? Esa elipse en la esfera celeste va a tener una trayectoria en angular, digamos. El radio angular máximo va a estar dado por em, el radio, digamos, de la órbita de la Tierra o del Sol, que la llamé distancia E, por Earth, la distancia de la Tierra al Sol, que coincide con, en realidad, la distancia media de la Tierra al Sol, que coincide, o por definición es una unidad astronómica, definida como 149.600.000 kilómetros. Y D a secas denota la distancia de la estrella a nuestro sistema solar. ¿Y esto por qué es así? Bueno, acá se entiende entonces. Esto obviamente está exagerado los tamaños como para que quede claro el principio, ¿no? Entonces esta es la órbita de la Tierra del Sol, ¿no?
y queremos determinar la distancia a una estrella relativamente cercana a nosotros, ¿no? Dada por este puntito rojo. Porque todo esto es relativo, ¿no? O sea, esta estrella relativamente cercana a nosotros va a recorrer, fíjense, cuando estoy acá, la Tierra está acá en enero, yo voy a ver que esta estrella está cerca de estas estrellas que están acá. O sea que está acá. Cuando yo estoy en julio, esta misma estrella la voy a ver como que tiene a estas estrellas, perdón. Entonces, estas corresponderían a estas y estas chiquitas, estas dos serían estas dos, ¿ok? Acá estaría enero, acá estaría julio. En enero veo como que esta estrella está cerquita de estas dos, ¿ven? Y en julio la estrella está entre estas dos, o sea, la estrella está entre estas dos, que sería así como la veo. Esta es la visión aparente de la estrella, ¿no? Entonces, el radio angular, ¿no? Tiene que ver justamente con el radio de esta órbita aparente de la estrella cercana respecto de las estrellas lejanas. ¿Eh? La distancia entre este punto y este que está acá, entre acá y acá, ¿no? Sería el diámetro angular, la mitad sería el radio angular, ¿no? De la órbita esta. Que por trigonometría se dan cuenta que está todo muy exagerado, ¿no? Este es el ángulo, es esto dividido esto, ¿no? Pero como son ángulos opuestos, es igual a esto, o sea, primera cosa, el seno de este ángulo, ¿no? Es esto dividido la hipotenusa. Pero como la distancia de las estrellas más cercanas están mucho más son mucho mayores que la distancia de la Tierra al Sol, aún la estrella más cercana, subtiendo el radio angular máximo, es mucho menor que 1 en radianes, con lo cual el seno del ángulo es prácticamente igual al ángulo, ¿no? Entonces, este ángulo, que es entonces aproximadamente cateto opuesto sobre hipotenusa, es lo mismo que este cateto opuesto sobre esta hipotenusa, o sea, distancia Tierra-Sol dividido distancia Tierra-Estrella. Acá está, distancia Tierra-Sol dividido distancia Tierra-Estrella. El radio angular. Y eso es el método del paralaje. Y ustedes vieron que vamos a usar mucho la unidad de medida parsec, más que incluso la de años luz, porque es la que se usa más en astronomía. Y el parsec se define como la distancia a la cual está una estrella cuyo radio angular máximo es de 1 segundo de arco. Entonces, ¿a cuánto corresponde eso? O sea, ¿cuándo corresponde? Bueno, 1 segundo de arco. En 2 pi radianes hay 3600, o sea, hay 360 grados por 60 minutos por 60 segundos, ¿no? Esto es el número de segundos de arco que hay en una circunferencia. Entonces la puntita que está hecha acá, acá estoy detectando un error, me faltaba un... Uy, no, ahí. Entonces, un segundo de arco medido en radianes es esto, es 4 millonésimos, casi 5 millonésimos de radianes. Entonces, un parsec, o sea, va a ser cuando pi vale un segundo de arco. Entonces, ¿a qué distancia corresponde? Paso la distancia multiplicando, pi dividiendo, tengo la distancia Tierra-Sol, o sea, una unidad astronómica, ¿no? Esto es una unidad astronómica, dividido un segundo de arco en radianes. Entonces me da 200.000 unidades astronómicas, ¿no? 2 por 10 a la 5. Concretamente, 30
billones de kilómetros. 3,0856 por 10 a la 3. Que traducido a años luz es igual a 3,2616 años luz. O sea que el paralaje, o a ustedes le dicen el paralaje escrito en segundos de arco, de una dada distancia, es directamente el número ese, es directamente el inverso de la distancia en parsecs, por definición de parsec. Así, bueno, ahora ya saben qué es un parsec y qué es el método del paralaje. Es medir esta desviación angular. El tema es que aún la estrella más cercana subtiende un paralaje de muy poquitos segundos de arco, más que muy poquitos, poco más de un segundo. O sea, la estrella más cercana tiene poco más de un segundo de arco de diámetro, el radio de la órbita angular. Por eso es que hubo que esperar hasta el siglo XIX para que se realizara la primera determinación de una distancia a una estrella. Antes no se tenía la menor idea a qué distancia estaba ninguna estrella. Lo hizo Thomas Henderson, determinando la distancia a Alpha Centauro en 1832. Había telescopios suficientemente precisos como para poder medir desplazamientos angulares de un segundo de arco. A los pocos años, 6 años después, Friedrich Bessel midió el paralaje de la estrella 61 Cygni en 1838. Fíjense, Alpha Centauro, bueno, 1,35 parsecs, sabemos que son más o menos 4 años luz, y 61 Cygni está a 3,48 parsecs, o sea, unos 12, 14 años luz. Incluso hoy en día, con telescopios, con los más grandes telescopios terrestres ópticos, es muy difícil medir paralajes que sean menores a pocas centésimas de segundo, debido a la distorsión que provoca la atmósfera terrestre. O sea, es muy difícil desde la Tierra medir distancias a estrellas que estén más allá de 30 parsecs. Obviamente, desde hace 30 años vivimos una revolución observacional producto del telescopio Hubble y de otros que vinieron después. Muy bien, hablando de eso, acá está la insignia, pero que se llama el legado de la misión Hipparcos. En realidad, la misión Hipparcos, obviamente en honor a Hipparco, que yo les comenté que fue el que hizo el primer gran catálogo estelar, siglo II a.C., o el tercero, entre los dos. Nosotros decimos Hipparco. En inglés se dice Hipparcus, y esto es Hipparcos, ¿no? A partir de las siglas de High Precision Parallax Collecting Satellite, o sea, satélite de alta precisión para recolectar paralajes. Que esto lo mandó la Agencia Espacial Europea, satélite en 1989. Entonces midió paralajes y luminosidades aparentes y movimientos propios de más de 2,5 millones de estrellas, hasta 150 parsecs de distancia, o sea, hasta unos 500 años de distancia. Desde la Tierra es difícil medir paralajes a más de 100 años luz. Con Hipparcos se pudo medir paralajes hasta 500 años luz. Y bueno, y en el año 93 finalizó su misión. Obtuvo un catálogo estelar de alta precisión para 118.000 estrellas, el catálogo Hipparcos. Este catálogo incluía distancias de hasta de 20.000 estrellas, con una precisión menor al 10%. O sea, realmente toda una revolución observacional del satélite Hipparcos.
Pero yo les hablé de 2,5 millones de estrellas. Bueno, luego vino otro catálogo, pero de baja precisión, pero que incluyó más de 1 millón de estrellas, el catálogo Tycho, por Tycho Brahe, ¿no? Y el último, que fue publicado en el 2000, que involucró estas 2,5 millones de estrellas, y el catálogo Tycho 2 Enhanced, o sea, mejorado. Para ciertas estrellas que fueron suficientemente brillantes, logró una sorprendente precisión de pocas 10 milésimas de segundo de arco. O sea, realmente muy notable la precisión. Pero bueno, esto es producto en gran medida de estar en el espacio, ¿no? Aparte de obviamente tener un disco de un diámetro considerable, pero más que nada el hecho de estar en el espacio. Acá una publicación que resume un poco mucha de la información de la misión está acá. El Programa y colaboradores. Este es esta revista es de Astronomy and Astrophysics. Bueno, otro satélite muy importante también de la agencia europea fue lanzado en el año 2013. Supuestamente iba a durar 5 años, pero digamos, sigue todavía funcionando, así que se prolongó afortunadamente bastante más. Al menos se va a extender hasta el 2025, el satélite Gaia, que tiene esta pinta más o menos. Está en el punto de Lagrange, que eso lo mencionamos, el punto de Lagrange L2, cuando vimos las ondas Planck y WMAP. Así que está también en el punto de Lagrange L2. El primer data release se hizo en septiembre del 2016, luego de 14 meses de observaciones. Y aquí ya estamos en otro orden de magnitud respecto de Hipparcos, porque midió posiciones y magnitudes de 1.100 millones de estrellas y los paralajes y movimientos propios de más de 2 millones de estrellas. Aquí en parte, además, incluyendo el catálogo del Tycho 2, el de Hipparcos. Y en particular, con 3.000 estrellas, midió curvas de luz, em, o sea, digamos, historias temporales de la luz de 3.000 estrellas, variables, como para precisar incluso, por ejemplo, las leyes que siguen las variables cefeidas y otras estrellas que vamos a ver, como las Lyrae, RR Lyrae. Pero además también midió posiciones y magnitudes de más de 2.000 fuentes extragalácticas, que, bueno, de alguna manera, digamos, terminaron de poder confeccionar de una manera precisa, como nunca antes se había logrado, lo que se llama el sistema de referencia celeste, sobre el cual vamos a volver inmediatamente. En el segundo data release, o sea, la segunda liberación de datos, fue en abril del 2018, basado en más de 2 años de observaciones, entre el 2014 y 2016. Aquí incluyó algunas estrellas más, en lugar de 1.100 millones de estrellas, 1.300 millones de estrellas, y posiciones de 300 millones de estrellas. Fíjense el orden de magnitud impresionante. 300 millones de estrellas adicionales. La magnitud, bueno, las magnitudes dependen en qué rango de color se miden. No vamos a entrar en detalle de esto. Este es uno de los eh, de los rangos del espectro de la luz. ¿Okay?
fíjense, 17, o sea, en magnitud, 17 unidades el rango de magnitudes, que es una barbaridad. Piensen que las magnitudes son escalas logarítmicas, así que... También midió velocidades radiales de 7 millones de estrellas. Estas magnitudes entre 4 y 13, o sea, un poco más visibles. Acuérdense que cuanto mayor es la magnitud, más tenue es la estrella. Y bueno, y datos en general de más de 14.000 objetos de nuestro sistema solar. Yo les hablé del sistema de referencia internacional celeste. El Data Release utilizó las coordenadas que se usan se llama el sistema de referencia Gaia CRF2. El CRF es por Celestial Reference Frame. Y se construyó a partir de observaciones de 492.000 fuentes, la mayoría extragalácticas y la mayoría cuasares. Y esta se considera como la primera realización óptica completamente desarrollada de este sistema de referencia universal o, digamos, extragaláctico. O sea, ¿por qué es importante esto? Y porque en nuestra galaxia, digamos, si queremos hacer un sistema de referencia con objetos que sean... uno aprendió, digamos, de chico que un sistema de referencia es una construcción, uno la arma con relojes, ¿no? y reglas rígidas. Bueno, en el universo no hay nada rígido. Pero bueno, hay cosas que son más rígidas que otras. Entonces, un sistema de referencia que yo lo construyo con objetos extragalácticos va a ser más estable, de alguna manera más rígido que un sistema de referencia que yo construyo con objetos intragalácticos. Porque bueno, entre otras cosas, todas las estrellas están rotando alrededor del centro de la galaxia, etc. Entonces, aquí tomar objetos que son galaxias enteras, porque al fin y al cabo un cuasar es básicamente una galaxia entera, inusualmente activa, y haciendo promedios convenientes y demás, bueno, se puede construir esto, ¿no? Es un sistema de referencia celeste, digamos, bastante estable y, digamos, bastante coherente con la expansión del universo y con un sistema, entre comillas, rígido. O sea que construido con objetos comóviles con la expansión del universo. Y si algunos no son comóviles, de hecho nadie es perfectamente comóvil, pero igual, digamos, utilizar tantos miles de objetos me permite, promediando y demás, construir este sistema de referencia celeste. Muy bien. Vamos ahora a pasar al siguiente método, ya vimos entonces el de paralaje, que sea más cinemático, porque no involucra, justamente, no involucra la dinámica de nadie. O sea, aquí lo que me importa es, en el caso del paralaje, es medir curvas y nada más. No importa por qué se mueve o qué. No hago ninguna hipótesis dinámica, solamente mido trayectorias angulares. Bueno, el siguiente método que vamos a ver es el de los movimientos propios. ¿Qué es esto, no? ¿Cuál es la idea detrás de este método? Supongamos que tenemos un objeto que está a una distancia d de nosotros, ¿no? Que tiene una velocidad a la que se mueve. Una componente perpendicular a la línea de visión. Esta componente perpendicular yo la puedo medir midiendo el movimiento aparente en angular, ¿no? O sea, la puedo medir. No, puedo medir el desplazamiento angular. No voy a poder inferir la velocidad transversal si no conozco la distancia de este objeto, ¿no? Pero bueno, el movimiento propio a secas se define, es por definición, como el movimiento angular aparente del objeto. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Y por trigonometría básica va a ser igual
a la velocidad transversal, a la línea de visión, dividido la distancia, me va a dar la velocidad angular. Trigonometría elemental. Ahora bien, ¿qué es lo que los astrónomos sí pueden aspirar a medir en forma directa? La componente radial de la velocidad. O sea, la componente de la velocidad a lo largo de la línea de visión. ¿Y cómo? Y por el corrimiento del rojo de las líneas espectrales del objeto al cual quiero medir la distancia. Acá sí es el corrimiento Doppler. No es nada cosmológico, nada raro. O sea, la expansión del universo es despreciable en escalas estelares, ¿no? De pocos años luz. Entonces, eso yo lo puedo medir. Muy bien. Vamos a listar, vamos a empezar, después vamos a seguir después. Ahora empezamos con algunos, luego seguimos con otros después de la pausa. 5 métodos para poder medir la parte transversal, ¿no? Y cómo al cabo de todo esto yo puedo medir la distancia. O sea, si yo puedo medir la velocidad transversal, como yo tengo el movimiento propio, mu, puedo despejar la distancia. Ahora, ¿cómo hago? ¿Cómo puedo aspirar a determinar la velocidad transversal? Por algún otro método. Bueno, un método se llama el método de los cúmulos abiertos. Los cúmulos abiertos se denominan a cúmulos de estrellas que se mueven todas paralelamente, con lo cual se deduce que se formaron todas juntas a partir de una nebulosa común, de una nube de gas y polvo común, con su correspondiente movimiento peculiar, se formaron varias estrellas. Pero se llaman abiertos porque las estrellas se mueven paralelamente, o sea que en realidad no están ligadas gravitacionalmente entre sí. Esto está en marcada diferencia con los cúmulos globulares, que son, como lo vimos en las primeras clases, son estructuras generalmente ricas en estrellas, la mayoría de las cuales están fuera del plano de la galaxia, pero que tienen forma, como su nombre lo indica, forma esférica, o sea que evidentemente las estrellas están ligadas entre sí. En el caso de los cúmulos abiertos, están todas las estrellas como viajando tipo bandada de pájaros, todas en una dirección, pero no orbitando alrededor de ellas, ¿no? Bueno, estos cúmulos abiertos tienen muchos miembros destacados, de los cuales al menos de nombre ustedes escucharon hablar alguna vez. Por ejemplo, están nada menos que las Pléyades, las Híades y el Pesebre. Quizá el más conocido por ustedes sea el de las Pléyades. El de las Híades, que se llaman así ya de la época de los griegos, las Híades eran las 7 hijas de Atlas y Etra, y eran medio hermanas de las Pléyades, las Híades. Es el cúmulo abierto más cercano a la Tierra y tiene poco más de 100 estrellas. Y es interesante porque, bueno, Homero habla de las Híades, pero digamos de las estrellas Híades, no solamente de las hijas de Atlas y de Etra. Así, bueno, las Híades son las que están más cercanas. Acá hay una foto de las Híades. Esta es una foto relativamente, bueno, de este siglo. Bonita foto. Bueno, ya desde hace 100 años sabemos que esas estrellas comparten un movimiento propio común. O sea, hay un movimiento paralelo, o sea, tienen un desplazamiento angular común en una determinada dirección.
Entonces, ¿qué pasa? Suponiendo, digamos, que el movimiento de... que realmente están todas, digamos, se están moviendo realmente con la misma velocidad, aproximadamente podemos suponer que están más o menos a la misma distancia. O sea, la distancia entre ellas es mucho mayor que la distancia de ellas hacia nosotros. Porque si estuvieran muy cerca en comparación con la distancia de nosotros, en realidad no tendrían el mismo movimiento propio. Porque, digamos, estoy exagerando. Supongamos que Alfa Centauro fuera miembro de ese cúmulo. Evidentemente, el desplazamiento angular de Alfa Centauro, que está a 4 años luz, va a ser diferente al de otro miembro del mismo grupo que se mueva en paralelo a Alfa Centauro, pero que estuviera, por ejemplo, a 12 años luz. O sea, el movimiento aparente no va a ser, el movimiento propio no va a ser el mismo. Este, lo cierto es que uno, suponiendo eso, puede hacer una estimación de la distancia, haciendo un tratamiento estadístico, y en el caso de las IES dio un valor de 40 parsecs, o sea, más de 100 años luz. También se llama método de paralajes de cúmulos móviles. La estimación actual es de unos 153 años luz. Y esta distancia a las Híades es una distancia importante en esta escalera, ¿no? Escalera al cielo. Luego, bueno, con Hipparcos y luego con Gaia se pudieron medir los paralajes directamente a estas estrellas y los movimientos propios en forma mucho más detallada. Con lo cual las velocidades perpendiculares se pudieron deducir en forma con mucha más precisión, porque ahí sí, si yo mido la distancia y mido el movimiento propio, entonces puedo determinar la velocidad transversal de una manera clara, ¿no? El tema de esto es em, el hecho de que sean muchas estrellas viajando en la misma dirección. Este, Aquí, una cosa que no aclaré, aquí digamos, uno lo que puede hacer es medir también la componente de la velocidad radial de estas estrellas y a partir de ahí, suponiendo que son todas paralelas, poder sacar información sobre la velocidad perpendicular. ¿Ok? Me faltó decir eso. Muy bien, el siguiente método, el de los paralajes estadísticos o distancias dinámicas. Fíjense que aquí también es cinemático, o sea, este método, porque no, digamos, no hice uso de ninguna cuestión dinámica, salvo la hipótesis de que se mueven paralelamente entre sí. El método de paralajes estadísticos o distancias dinámicas es el siguiente. Supongamos que por cuestiones del espectro de esas estrellas, tengo elementos para pensar que todas tienen la misma luminosidad absoluta, ¿no? Por algún motivo. Si yo puedo suponer eso, entonces las distancias relativas de ellas las voy a poder saber. Ojo, supongamos que yo por ahí no conozco cuál es esta luminosidad absoluta, pero sí tengo elementos para pensar que es la misma. Entonces, digamos, la estadística de la variación de las magnitudes aparentes me va a dar una información directa sobre las distancias relativas de las estrellas, por la relación directa entre magnitud aparente y inverso de la distancia en este caso porque
Estoy suponiendo que todas tienen la misma luminosidad absoluta, ¿no? Esta es una posibilidad. O bien al revés, yo puedo suponer, o puedo tener motivos para pensar que todas estas, un cierto grupo de estrellas, están a la misma distancia de, ¿no? Y de repente poder decir, bueno, a ver, digamos, si yo tengo mediciones de la magnitud aparente, puedo tener información sobre otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, los corrimientos Doppler, acuérdense, lo que me dan información es de la velocidad radial, nada más, ninguna otra cosa, ¿no? Los movimientos propios me dan información incompleta sobre la velocidad transversal. Si yo tengo además las distancias relativas, por alguno de estos motivos, porque tienen luminosidad absoluta común, etc., yo puedo estimar la velocidad transversal a veces de un factor global. Ese factor global puede tener que ver con la luminosidad común o con la distancia común, ¿no? Bueno, una posibilidad para determinar este factor, porque si yo conocía este factor, podría determinar completamente la distancia, es pedir que la distribución de las velocidades transversales sea la misma que la distribución de velocidades radiales. O sea, puedo tener, es razonable, sobre todo si el número de objetos es grande, efectuar la hipótesis de que la estadística transversal es similar o tiene la misma forma que la estadística radial. Con todas estas hipótesis, muchas veces uno puede terminar estimando la distancia a ese grupo de objetos. O, bueno, no la distancia en el caso de que tenga una distancia común, o bien el factor, o digamos la luminosidad absoluta, en el caso de que tengan una luminosidad absoluta común. Pero en este caso un método estadístico que también involucra mediciones angulares y ciertas hipótesis fundamentadas o no sobre algunas propiedades comunes de esas estrellas, ¿no? Vamos a hacer un alto acá.